mensaje de esta tarde, mi posición en el reino. Quiero que podamos estar abiertos a la reflexión, estar abiertos a poder descubrir la realidad presente de lo que el reino de Dios significa y representa para mi vida hoy, y en qué posición estoy en referencia a la realidad del reino en mi vida, porque es importantísimo. Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Primero, entender el valor de lo que hemos sido librados. Reconocer la importancia de la obra de Dios en nuestras vidas en cuanto a esa liberación. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad, de la mentira, del gobierno de Satanás, del príncipe de este mundo. Estábamos todos bajo esa potestad antes de alcanzar la gracia y antes de ser redimidos. Estábamos en esa penosa condición, en esa penosa posición. Estábamos esclavos del gobierno de Satanás. Dice la palabra que nos ha trasladado. Fijarse en las dos operaciones. Primero nos ha liberado de la potestad y después nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el cual se entregó, se dio para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados. Ahora nuestra realidad es que estamos en el reino de su amado Hijo. ¿Cuántos saben esto? Esto es importante, pero escuche, la pregunta es, ¿cuál es mi posición actual en el reino? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy entendiendo que estoy bajo el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy disfrutando la realidad del reino de nuestro amado Señor? ¿Estoy viviendo conforme los principios del reino de Dios? ¿Estoy realmente sujetándome a la voz de mi Rey, de mi Señor? ¿Estoy siendo consciente de la importancia de que la palabra de Dios, la palabra del reino, sea la que me esté mostrando las realidades, las verdades, que me esté alimentando la mente y el corazón para poder ser desarrollados de una manera acertada dentro del ámbito del reino que es 100% espiritual? Porque el reino celestial, la realidad del reino celestial, del reino de Dios en nosotros es el reino espiritual y está ejerciendo sobre nosotros ese poder espiritual. Hoy dice el apóstol Pablo, para que ya no estemos sujetos a los deseos de la carne, sino que estemos
abrazando lo que es el deseo de andar en el Espíritu y poder avanzar, desarrollar todo aquello que corresponde a lo que es la esencia vital de los que pertenecen al reino de Dios, que es la vida espiritual del reino, donde el fruto del Espíritu Santo tenga una manifestación en nuestras vidas como hijos del reino de Dios. El fruto del Espíritu Santo tengan evidencias, se muestren evidencias de que hay amor, el verdadero amor, que hay gozo, que hay paz, que hay benignidad, que hay templanza, que hay mansedumbre. Porque la realidad del ámbito del reino de Dios, que es espiritual, tiene un fruto. Y ese fruto tiene que evidenciarse en nuestra vida. A pesar de nuestros fallos, que los tenemos, ¿verdad? Y no pocos a veces. A pesar de nuestros errores, que los tenemos y no pocos. Pero nuestro Rey es paciente y está siempre pendiente. Y Él siempre está ahí alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que veamos nuestra posición real, nuestra posición actual en cuanto al reino de Dios. Quiero que leamos Mateo 3, verso 1 y 2, para que nos demos cuenta de la importancia de lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En lo que podríamos llamar el inicio del cambio de la dispensación, de lo que era el antiguo pacto para entrar en el nuevo pacto, dice que la voz que clamaba en el desierto, que venía a preparar el camino del Señor, el mensaje central de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que entender que cuando hay algo que ocupa el centro de lo que es un mensaje, el centro de lo que es el inicio de una línea del cumplimiento profético de las bendiciones de Dios, de las bendiciones prometidas de Dios para nuestra vida, hay que prestar atención. Ahora quiero leer otro versículo en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Aquí comienza nuestro Señor Jesucristo. La concordancia del centro y la importancia del mensaje del reino. Juan el Bautista anuncia la importancia del reino de los cielos, y aquí Jesús dice que vino predicando el evangelio, vino con nuevas, porque el evangelio habla de las buenas nuevas.
una nueva, una novedad, algo que hasta ahora no se ha enseñado, algo que hasta ahora no se ha adquirido conocimiento de este ámbito. Juan el Bautista ya empieza a abrir el camino de la importancia del reino de Dios. Y Jesús llega y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Otra vez la palabra arrepentíos. La palabra arrepentimiento nos habla de un cambio de mentalidad. Algo que va a suceder. Algo que se va a mover dentro de las personas que reciben el mensaje con fe y creen. Es como que se preparan también para poder ser llevados por el Señor a la realidad de lo que es el reino de Dios en las vidas. Arrepentíos y creer en el evangelio. Creer en la buena noticia. Creer en esta buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, el reino de Dios está aquí. Ha llegado. Claro que para entender este reino tenemos que tener un toque divino, una conversión, un nacimiento de nuevo, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Porque para entender la realidad del reino celestial, ahora ya en nosotros tenemos que hacerlo en el conocimiento espiritual, en el discernimiento espiritual. Para la carne esto es locura. Es incomprensible en el contexto humano natural. Necesitamos nacer de nuevo de la palabra del reino y del poder del espíritu del reino para convertirnos en esas nuevas criaturas que ya están preparadas para empezar a entender el mensaje del reino, que ya están siendo acondicionados para poder también ser participantes de los movimientos de la obra y de las operaciones del reino de Dios. Porque el rey vino y se habló de que él era la luz del mundo. Y la esencia del evangelio es luz. Es la verdad, la esencia del reino de Dios es la luz de la verdad de Dios. Y nosotros recibimos lo que es la transferencia de la esencia del reino de Dios. Y el Señor dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. El reino de Dios está movido por obras de amor, de compasión y de misericordia de un Dios que ama a una humanidad perdida y que trata con hombres y mujeres que están perdidos, que están lejos de Dios, ignoran las bendiciones del reino de Dios, ignoran todo lo que corresponde a la dimensión de la gloria del reino de Dios. Pero Dios viene a nosotros
para acondicionarnos, prepararnos, enseñarnos, para que lleguemos a ese punto de formar parte de la realidad, del movimiento, de la extensión, de la gloria del reino de Dios en la tierra. Y esto es importantísimo. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y esto es algo que nos llama la atención, porque todas las promesas, todo lo que Dios trazó en la línea profética, en el tiempo, se ha venido cumpliendo. Y este cumplimiento, francamente, es extraordinario. Yo creo que si la gente se hubiera percatado y dado cuenta del cumplimiento de este tiempo, hubieran celebrado las fiestas de las fiestas. Y dentro del contexto de los judíos, que son muy dados a celebrar fiestas, pues podían haber levantado una fiesta extraordinaria en ese tiempo cumplido, donde el reino de Dios se ha acercado. Y donde Dios viene con un mensaje: arrepentíos. Es hora de que vuestra mente, engañada, saturada de mentiras, de tinieblas, de oscuridad, pueda resplandecer la verdad de Dios. Vuestro corazón sea limpiado, vuestra mente renovada, para adquirir aquellos tesoros que están a nuestra disposición en la realidad de los movimientos del reino de Dios. Aquello que tanto hemos soñado, pero que no hemos podido alcanzar. El tema de tener buenas relaciones, el tema de tener armonía, el tema de tener paz, el tema de tener seguridad, el tema de no tener miedo, de tener firmeza. Tantas cosas que afectan al hombre natural, que solamente pueden ser transformadas cuando hay ese traslado al reino de su amado Hijo, donde el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder que se mueve en el gobierno del reino de Dios, obra y actúa en nuestras vidas de una forma extraordinaria. Dígale a su hermano, de una forma extraordinaria. Y de paso dígale, el Señor quiere hacer algo extraordinario hoy en ti. Dígale así, como hablando un poco ahorita. El Señor quiere hacer algo extraordinario en ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Estás ubicándote en el ámbito del reino? ¿Estás sintiendo el poder del reino de Dios? Porque el Rey está aquí. Diga a su hermano, el Rey te está hablando. Aleluya. El reino de Dios es para valientes, número uno. Yo quiero que seamos conscientes de esto. Porque mire, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Pero no hemos sido librados de los ataques del enemigo. De hecho, cuando hemos sido librados es cuando han comenzado los ataques. Cuando han comenzado las persecuciones. Cuando comienzan las presiones. Cuando comienzan las opresiones. A lo mejor nosotros no estamos viviendo actualmente una persecución como la iglesia en el primer siglo. Pero escúcheme,
Hay persecuciones, hay opresiones que son físicas, pero otras son psicológicas. Y el diablo, como dice el apóstol Pedro, está como león rugiente alrededor, mirando a quién devorar. El diablo quiere devorarte. Quiere devorar tu vida, tu familia, tus ilusiones, tus sueños. Por el simple hecho de que tú eres un representante del reino de Dios, el diablo tiene una guerra abierta contra ti. Y va a usar todas sus armas destructivas. Y si no puede dañarte físicamente, va a intentar de hacerlo psicológicamente. Tú no sirves. Pero tú te has mirado. Si tienes más miedo que él quiere siempre conseguir que nos veamos pequeñitos, que nos veamos poca cosa, para poner la duda, para que aquello que Dios ha declarado para nosotros, para los herederos del reino de Dios, en cuanto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabras de vida, palabras de poder que pueden salir dañadas, perjudicadas. Y que no se muevan con poder en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el enemigo ya está atacando. Y tú eres hijo de Dios y haces esas cosas. Quiere dañar, enfermar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Con aquellas cosas que sutilmente es, ¿sabe? Es un especialista. ¿Para qué? Para que si usted tiene ánimo, robarle el ánimo. Si usted tiene ganas de servir a Dios, robarle las ganas de servir a Dios. Si usted está motivado, ponerle el pie en el cuello para desmotivarlo. El diablo está como león rugiente, hermano. Y no es casual. Esos desánimos no son casuales, esos abatimientos. ¿Y sabe por qué? El diablo va a llegar y va a hacer una obra destructiva si usted descuida su vida espiritual. Si usted no es consciente de su posición en el reino de Dios. Dios nos ha hecho juntamente con Él que seamos reyes y sacerdotes. Dios ha puesto un poder sobrenatural en nosotros. Cuando Jesús habló a sus discípulos, no moveros de Jerusalén, porque de aquí a pocos días seréis investidos del poder de lo alto. Y todos somos testigos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hombres, mujeres, en oración y ruego, cuando de repente vino ese estruendo, ese viento recio, sopló la casa, lenguas de fuego fueron repartidas sobre los que estaban ahí. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu, el lenguaje del reino de Dios. Comenzó en ese día y en esa hora la evidencia del bautismo, del poder de Dios obrando en aquellos que fueron los primeros acogidos, llamados y acogidos para formar parte del inicio de un reino de sacerdotes para Dios, para formar parte del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús se fue, pero Él sigue reinando. Jesús se fue y está sentado a la diestra del Padre, pero su reino está en nosotros. El Espíritu Santo dice que toma de Él y lo trae a nosotros. Todo lo que nuestro Rey habla y dice, el Espíritu Santo nos lo enseña, nos habla, nos guía.
fascinación, la hermosura de la realidad del reino de Dios en nosotros. El reino de Dios tiene que ser considerado y tenemos que disfrutarlo de tal manera y cada día que usted tiene que sentirse cada día dichoso, feliz, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Puede ser, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Rey, en nuestro Señor, porque vamos a experimentar de una manera real, contundente, que a pesar de las pruebas, las aflicciones, los ataques, las mentiras diabólicas, si le creemos a Dios y permanecemos firmes en Él, vamos a ver cómo el diablo es avergonzado. Tenemos que mostrar una valentía en la realidad del reino de Dios, posicionarnos con valentía. ¿Cuántas veces dice que hay como 365 mención donde habla de no temáis? Una palabra para cada día del año. No temáis. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y así tenemos que movernos en este mundo oscuro, en este mundo tenebroso, en este mundo lleno de mentira, con convicción, con seguridad, con firmeza, sin miedo a esos ataques psicológicos que están esperando que cometan un fallo para decir, ¿tú eres cristiano? Vaya testimonio. Y parece ser que nos han dado un golpe y nos han dejado medio muertos ahí. No, sí, soy cristiano. Sí, cometo errores. Sí, tengo fallos. Pero mi Rey se preocupa de mí. Y Él está llevando a cabo cada día su obra de perfección. Y cada día estoy aprendiendo a andar en ese camino de perfección. Porque estoy abierto a ser corregido. Porque estoy abierto a ser enseñado. Y Dios no escatima nada de lo que yo necesito. Y puntualmente Él viene y me habla. Le dije que Dios le va a hablar esta noche. Amén. Mire lo que dice este versículo. Mateo 11, versículo 12. En el lenguaje actual, la versión del lenguaje actual dice: desde Juan el Bautista, otra vez está ahí la voz que clama en el desierto. Dice, desde Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. El reino de Dios avanza. Y eso es lo que tendríamos que proclamar nosotros en esta noche. A pesar de los ataques, a pesar de nuestros enemigos, a pesar de todo, el reino de Dios avanza. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Esto es un reto o una confrontación a las realidades que podemos estar viviendo en nuestro tiempo actual, con las circunstancias que estamos viviendo. A veces yo puedo ver gente amedrentada,
No digo de gente, estoy hablando de creyentes. O espantados o asustados. Y uno piensa para adentro porque uno no quiere dañar a nadie. Pero a veces es como más fácil atemorizarnos que revestirnos del poder de Dios. ¿Qué dice la palabra? En cuanto a la realidad de mi propia vida, ¿qué dice la palabra en la realidad? Que si yo pertenezco y estoy posicionado en el reino de Dios, ¿de quién tengo que temer? ¿De qué tengo que atemorizarme? David nos da unas enseñanzas prácticas. David fue muy presionado, muy atacado, situaciones muy delicadas, situaciones para tirar la toalla, situaciones para salir corriendo, situaciones para esconderse y no aparecer más. Pero él termina escribiendo ese Salmo 27 donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Son cosas que nos van a llegar de una manera o de otra. Situaciones que nos van a desbordar y que no vamos a saber gestionarlas. Y que si no reaccionamos rápido, puede ser que usted caiga en un desespero, caiga en una ansiedad o en una depresión. ¿Se acuerda Elías? Ahí confrontando a los 400 profetas de Baal y los 400 de Asera. Dios se glorificó porque Elías le creyó. Elías oró en un tiempo de espesa sequía, de hambre, de todo ahí muerto. Cayó una lluvia impresionante. Pero fíjese lo que son las cosas. Una simple amenaza de muerte. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién podría pensar? Yo me imagino el siervo de Elías, si se percató y se dio cuenta del temor que vino sobre Elías porque despidió a su siervo y salió huyendo. Me imagino su mente no alcanzaría a decir, ¿pero qué está pasando? Este hombre con la valentía, el arrojo. Por eso la palabra, el apóstol Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar despiertos espiritualmente para darnos cuenta de que lo que está sucediendo. Y sabe una cosa, lo mismo que le pasó a Pedro: Señor, si tú no eres un fantasma, y si eres tú el que está andando por las aguas, di que vaya. Y él dijo: ven. Y él se sostuvo. Sería por fracciones de segundo. Y comprobó que se sostenía. Pero en el momento que apartó su mirada del Señor y vio la amenaza de las olas, se hundió. Y es lo que le pasó a Elías. Sale de un momento intenso de oración para que lloviese. Y yo no sé qué le pudiera haber pasado. Eso nos advierte a nosotros para que estemos cuidando de nuestras vidas espirituales y que no nos relajemos. Yo pienso, a lo mejor se relajó Elías y permitió que su oído se
traspasara con esa amenaza de Jezabel y salió huyendo. Y se puso debajo de un enebro y mostró una depresión profunda. Tan profunda que un ángel tuvo que despertarlo 2 veces. Tuvo que alimentarlo para darle el ánimo, la motivación, para darle lo que necesitaba. Yo no sé cómo tú esta noche puedas estar. No sé por lo que estás atravesando. Pero te voy a decir una cosa. La solución no está en tapar las cosas. La solución no está en huir. La solución no está en esconderte. La solución está en quebrantarte delante de tu Dios y clamar a tu Dios. Él dice, clama a mí, yo te responderé. A Jeremías le pasó igual en esa depresión. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí. Tal vez en esta noche el Señor está hablando a alguien para que salga ya de ese sopor, de esa somnolencia, de ese abatimiento. Y que tenga el genio, la valentía de decir, Señor, te necesito. Sin ti me muero. Sin ti me asfixio. Sin ti me ahogo. Señor. ¿Qué padre de vosotros, siendo malos padres, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Dijo Jesús. O si le pide pescado, le da una serpiente, un escorpión. Si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas. Hermanos, si nosotros nos levantamos en clamor con todo nuestro corazón, ¿tardará Dios en responder? Tengo un sentir profundo de que hay gente que está en una angustia muy espesa, aquí entre nosotros y en esta noche. Como el Espíritu Santo me dice, clama a mí. Esto no es un acto religioso. Esto no es aprender un dogma o un rezo. Esto es rompernos delante de Dios, quebrantarnos, reconocer de que sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Desde los días de Juan el Bautista dice, hasta ahora el reino sufre, dice la otra versión, violencia. Y solo los violentos. Tenemos que aprender a discernir a qué violencia. La palabra de Dios. No se trata de pagar mal por mal, ni se trata de... No. Se trata de estar bajo el reino de Dios, bajo la luz verdadera. Se trata de escuchar la voz de Dios. Se trata de ser guiados por Dios. Se trata de ser enseñados por el Señor. Se trata de que haya un trato real y verdadero con el Rey de Gloria. Amén. Entendamos en qué consiste el reino de Dios. A veces estamos como siendo un poquito engañados por el mismo enemigo de nuestras almas, que muchas veces ni tan siquiera tenemos capacidad de discernir que el diablo está jugando con nosotros. Cuando no estamos bien emocionalmente, cuando no estamos bien de ánimo, cuando no estamos bien alimentados, cuando no estamos bien nutridos, el enemigo siempre va a aprovechar, ¿sabe? Cuando Jesús fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches,
Mira la oportunidad para el diablo. Si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Imagínese. Yo no sé usted, pero yo, si llevo 2 días ayunando y me hablan de pan, me como a quien sea. $40 días, 40 noches. Dice literalmente la palabra sin comer y yo ese reto no soy capaz de. Me cuesta hacer dieta. Tengo que confesar ese defecto, ¿no? El diablo siempre va a venir en los momentos oportunos. Él está ahí alrededor, mirando. Y ve, ¿qué ve? Estás desanimado, que estás abatido, que estás quejándote de todo, que estás lamentándote de todo, que estás criticando a diestra y a siniestra, que estás chismeando de todo lo que pillas, de lo que oyes y de lo que no oyes, y lo que no oyes te lo inventas. Todas esas cosas es un caldo de cultivo para que el diablo ponga su mentira y arrastre, seduzca, te lleve a terrenos que hemos hablado. Elías, Señor, quítame la vida, quiero morirme, no soy yo mejor que mis padres. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. La condición, a la posición donde podemos. Por eso, observemos. Reflexiona, piensa esta noche en la realidad de tu posición en el reino de Dios. Porque según tu posición en el reino de Dios va a determinar o tu valentía o tu cobardía. Apocalipsis 21 dice que ni los cobardes ni los idólatras entrarán en el reino. Según la posición de la realidad en el reino de Dios, tendrás una mente limpia, fresca, para recibir la enseñanza, para poder ser guiado, enseñado, moldeado, o tu mente puede tener un bloqueo mental para las verdades eternas del reino de Dios. Que no tengas capacidad de escuchar y que no tengas capacidad de arrepentirte si tienes que arrepentirte para que haya ese cambio de mentalidad. Estamos en medio de una lucha espiritual. Si no estamos bien afirmados, bien concertados, si no estamos bien fortalecidos en la realidad del reino. Porque hermanos, si usted está bien posicionado en el reino, Dios pelea las batallas por ti. Y Dios se adelanta a confrontar al enemigo. Porque el que está bien posicionado es porque cree en la realidad del reino. Es porque cree en el poder del rey. Porque está teniendo experiencias reales y sobrenaturales. ¿En qué consiste? Muchas veces en no tener claridad. Estamos ahí divagando y discutiendo de aspectos que no tienen nada que ver con la realidad del reino. Si vestimos así o vestimos de la otra manera. Si comemos esto o no comemos. Si esto es puro
o es impuro, si esto bendice, si esto honra a Dios o no honra a Dios, pero estamos tratando con cosas superficiales. Algo que no tiene que ver con la realidad de la profundidad de la revelación del reino de Dios en nuestro hombre interior. Y andamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y cuando llegan momentos interesantes, momentos importantes para aprender lecciones eternas, nos pasa como a Pedro. Pedro, mata y come. No, yo nunca he comido nada inmundo. Estaba todavía afectado con las enseñanzas de la ley, ¿verdad? Él estaba proyectado a tener experiencias del reino. Él estaba proyectado para saltar aquellas diferencias y distinciones entre las razas, entre los colores, entre los lenguajes. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, con ese trato tan especial que Dios tuvo con él y también con Cornelio, la gente lo estaba esperando con gozo y con alegría. Es como que Dios preparó el escenario. Había un ambiente propicio. Yo muchas veces oro, digo, Señor, por favor, que haya un ambiente propicio en la iglesia. Que no vea esas caras, que vea sonrisas, que vea alegría, que vea gozo. Y ahí llegó Pedro y empezó a hablar la palabra y el Espíritu Santo llegó, lo llenó, y fue con la compañía de algunos judaizantes y se quedaron todos atónitos y maravillados. Porque el Espíritu Santo también venía sobre los gentiles. Y Pedro dijo, ahora conozco. Y cómo cuesta que lleguemos a conocer las realidades del reino de Dios. Ahora conozco que Dios no hace acepción de personas. Ahora. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y dice Romano, el apóstol Pablo, dentro de estas divergencias y de estas tonterías que tenemos, y él tiene que hablar y decir, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz, alegría por medio del Espíritu Santo. En esto consiste. Y para terminar, el reino de Dios es universal y eterno. Fíjese, qué dicha, qué gozo, qué alegría de saber. Ahora estamos con la locura esta de nuestro, ahora está en funciones, pero va a entrar en disfunción, presidente, que bueno, a veces lo que a algunos cristianos nos pasa, queremos ser más buenos que Dios. Pero escarbas un poquito y a veces las acciones y las manifestaciones corresponden a intereses personales. No, para que el pueblo catalán pues se sienta unido, sino los independentistas odian a los demás. Porque el que se quiere separar, el que no quiere pertenecer, el que no quiere estar, es porque, ya me metí en política. Con lo bien que iba, ¿no? Con lo bien que iba. Dios sabe las intenciones del corazón. Y cuando las cosas se hacen
en base a los intereses del reino de Dios, tiene un fruto eterno. Pero cuando las cosas se hacen en los intereses temporales de las personas por afán de poder y por afán de estar ahí, las cosas. Yo creo que a España le viene un tiempo porque lo que España actualmente se siente agraviada. Y lo que vivimos en el 2017, la tristeza de ver cómo la gente rompía alegremente el mobiliario urbano, quemaban contenedores, rompían los escaparates sin ningún tipo de escrúpulo, un montón, un dineral. Yo a veces pienso, me gustaría saber todo lo que costó eso, porque lo hemos pagado entre todos. Estas locuras. Me voy. El reino, suba el grupo de alabanza. El reino de Dios es universal y eterno. Y yo me siento dichoso, me siento feliz de pertenecer al reino universal de Dios, porque nuestro Dios es el Rey del universo. Y Dios es justo, hará justicia. Perdonarme por querer decir algo que a lo mejor me equivoco. Pero a veces la sangre te bulle un poquito. Pero lo que es verdadero permanece. Y lo que está contaminado y dañado desaparece. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? El dolor de todo esto, ¿sabes? La desobediencia de Acán, cuando en la conquista de Jericó se guardó las monedas de plata, los mantos babilónicos y lo enterró debajo. El pecado lo cometió él. Pero cuando el pueblo de Israel se dispuso para ir a la siguiente conquista, al pueblo de Ai, no, mandemos ahí poco, ese pueblo es pequeño, nada. El pueblo de Israel salió corriendo avergonzado y murieron 32 personas por el pecado de Acán, que no atendió la palabra de Dios, de no coger nada de los botines ni quedarse con nada. Pero Dios hace justicia y pone las cosas en su sitio. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira hicieron mentirle al Espíritu Santo y murieron delante de los apóstoles. Si no saben la historia, léela, está en el libro de Hechos. Búsquela. No me quiero entretener más. El reino de Dios es universal. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es universal? Dígale a su hermano, pertenecemos a un reino universal. El reino de Dios es eterno. Pertenecemos a un reino eterno. Antes dije que Jesús comenzó su ministerio diciendo: el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Ese fue el centro del mensaje. Y el centro del mensaje durante todo su ministerio, del registro de la palabra, de los evangelios, salió 90 veces la palabra
Porque el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Porque el reino de Dios es semejante a una perla preciosa. Porque el reino de Dios es semejante a uno que fue a sembrarla. Y todo ahí enfocado, destacando la importancia del reino de Dios. Ese reino que el apóstol Pablo, en inspiración divina, dice que hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Yo creo que estoy en un sitio privilegiado. Ciertamente no me lo merezco. Por su gracia, por su amor y por su misericordia, como el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entiendo la dicha y valoro el privilegio de formar parte de este reino universal y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 1, versos 2 y 3, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Fue en ese momento él había resucitado y ya estaba despidiéndose de sus discípulos para ascender al cielo. Fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. En otra versión dice, después de que murió, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. No había forma ni manera de decir, porque estuvo apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Comenzó su ministerio destacando la importancia del reino, termina su ministerio hablando de la importancia del reino. Y creo, hermanos, que seríamos unos imprudentes si no valoráramos y no tuviéramos sellado en nuestro corazón la importancia del reino de Dios en nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo, se activa algo glorioso. El reino de Dios en su gloria empieza a ser una realidad delante de nosotros. Y empieza un trato divino. Y el carácter del rey está siendo impartido sobre los hijos del reino. El amor del rey, la compasión del rey está siendo impartida en los hijos del reino. La fidelidad, la persistencia, la firmeza, la valentía del rey está siendo impartida en los hijos del reino. Póngase de pie, vamos